Muy bien. Shabbat Shalom para todos. Vos estamos compartiendo la Parashá Vayeshi. Y vivió. Bien. Esto es para lo que sale en las redes sociales luego. Entonces dijimos que Abraham no era judío. ¿Está? Bueno, me siguen hasta ahí. Ahora, Abraham salió de un lugar, salió de Sol y Verde, lugar totalmente pagano, donde toda esa gente solamente creía en muchos dioses, no en uno. Abraham, estando en Soliver, estando en Ur, en el medio del paganismo, él creía que había un solo Dios. Por eso el Señor, ¿cómo? No te escucho, hablar fuerte, usar el micrófono. Entonces, él creía en un solo Dios. Por eso Dios vio su corazón, ¿sí? Sabemos que salió con Sara, su esposa, que también estuvieron en la misma tierra. Ahora, Sara y Abraham, ¿cuántos hijos tuvieron? Digan los nombres. Isaac e Ismael. Isaac, lo leemos en el mal llamado Nuevo Testamento, es el famoso hijo de la promesa, Isaac, ¿sí? ¿Hasta acá aparecen los judíos? No. Bien. Isaac, el hijo de la promesa. Ismael, que también fue hijo de Abraham, pero con otra esposa. ¿Con quién? Con la esclava. Ese Ismael fue cabeza de 12 tribus también del dónde? Lo que hoy conocimos como Arabia, las naciones árabes, ¿sí? Bueno, Isaac, estamos en Isaac. Isaac, ¿cuántos hijos tuvo? Nombres. Esaú y Jacob. ¿Era judío? No. ¿Estamos claros? ¿Están entendiendo esto? Bien. Isaac y Jacob. O Esaú y Jacob. Bien. Eh, Jacob, ¿de quién estamos hablando? ¿Cuántos hijos tuvo? 12. Y cada uno de esos hijos representa ¿qué cosa? Las 12 tribus de qué? De Israel. ¿Eran judíos? No. ¿Está claro? Entonces con esto quiero dejar claro que nada de lo que leemos tiene que ver con lo que es judío, por un espíritu antisemita de ciertas personas, por maldad o por ignorancia. ¿Está? Entonces, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Esau, como nosotros, de las naciones. Ellos estaban ¿en dónde? En el Medio Oriente. ¿Para qué los eligió el Señor? ¿Para hacer qué? Un pueblo. ¿Judío? No. Su pueblo. Entonces, nos quedamos en los 12 hijos, 12 tribus. Y esto es importante. ¿Cuál es el fundamento de las 12 tribus? ¿Para qué estaban las 12 tribus? En el mundo había en ese momento 12 tribus del pueblo del Eterno, más 70 naciones. Eso era el mundo antiguo. No estaba ni Argentina, ni Paraguay, ni Uruguay, ni Francia, ni Japón, nada. Había 70 naciones paganas y el pueblo del Eterno, conformado por 12 naciones. ¿Cuál era el propósito del Señor? ¿Hacer un pueblo de qué? De servidores de Él. Primera de Pedro 2.9 dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios y real sacerdocio. Si leemos, lo que estoy leyendo es mal llamado Nuevo Testamento. ¿Leímos todos o no leímos todos eso? Llamándonos cristianos, que después vemos el tema de cristianos. Y los que leyeron eso, ¿ustedes piensan que a quién está dirigido esa palabra? ¿La promesa para quién era? Para Israel, para las 12 tribus, no para Uruguay, Argentina ni los cristianos. Quiero que quede claro eso. Díganme sí con convencimiento, no sí porque sí, porque tienen que entender esto. Entonces, todo lo que dijo Pablo ya en el Nuevo Testamento está hablando, dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para servirle al Eterno. Eso somos nosotros, nos dijeron siempre, predicamos, y quien les habla acá también predicó y enseñó en la iglesia donde nosotros,
yo nací espiritualmente, ¿sí? Donde hice mis primeros escalones en el conocimiento de Dios. Pero no estaba el contexto correcto. Se ve siempre, yo se los estoy poniendo acá, pero cuando hablaba o se hablaba, se lo veía lejos, como que nosotros no teníamos nada que ver con eso. Sin embargo, decía que el Señor había dejado afuera a Israel y había adquirido a la iglesia cristiana en su lugar. ¿Es eso cierto? La Escritura no dice eso, porque Él dice del pueblo adquirido por Dios, nación santa. Mi primogénito, cuando habla de su pueblo, habla como su primogénito, la niña de sus ojos. Entonces, cuando ustedes ven los salmos, aquellos que leen salmos y demás, cuando dice mi pueblo amado, habla de Israel, no el mapa, sino el pueblo, los que creen en Él, los que creen y guardan sus mandamientos, los que entraron en pacto con Él. Entonces, vamos a adelantar la película. Dijimos 12 tribus. Época de Moshe. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? ¿Desde cuándo? Desde que nosotros leímos que estuvieron en Goshen, en una tierra maravillosa, que hablamos aparte de eso en otro momento. Pero al final se quedaron como ¿qué? Como esclavos. Y ya había una promesa que le había dado el Señor a Abraham de que el pueblo iba a estar 400 años de esclavos. Y se cumplió. Abraham dijo, pero tú vas a ir a dormir con tus padres. ¿Qué le estaba diciendo? Que él no lo iba a ver. Ahora, esas 12 tribus estaban dentro de Egipto. Ahora vamos a conectarlo con el Señor. ¿Vieron la película Los 10 Mandamientos? Lo voy a llevar así. ¿Sí? ¿Y de qué trata? ¿Cómo el Señor rescata a su pueblo de dónde? De Egipto. ¿A quién manda? Ahí aparece Moshe. O sea que después de las 12 aparece Moshe. ¿Sí? ¿Moshe era judío? No. Entonces, elige a Moshe, un hombre que cuando lo eligió creo que tenía 80 años, si mal no recuerdo. Y le dice que lo va a mandar para liberar a su pueblo, porque escuchó el clamor de su pueblo. ¿Qué escuchó? El clamor de su pueblo. ¿Por qué? Porque estaban esclavizados. Saca al pueblo, sintetizando, salen, cruzan el Mar Rojo, cuando Faraón y todo su ejército quieren apresar al pueblo para que no cruce, los destruye. Está escrito, ¿sí? Y hay canciones, alabanzas, pero desde hace muchísimo tiempo que hablan de esto. Inclusive en los libros babilónicos, en los libros antiguos, hablan de eso. ¿Y qué hace con el pueblo? ¿Por dónde pasan? Por el Mar Rojo, o el Mar de los Juncos, que es lo correcto. Cuando pasan a través de las aguas, ¿qué simboliza? Muy bien, Tevilá, bautismo. Ahí está, paralelamente, que es cuando nosotros somos sacados de un estado a otro. Salimos de la esclavitud para salir a libertad, si el camino de la libertad, la salvación. Camino, no a la salvación derecho, camino. Entonces el Señor, ¿qué hace? Limpia, purifica a su pueblo a través de las aguas. Lo lleva, sale de las aguas y lo lleva al desierto. Y en un momento le dice, 3 días van a estar acá, ¿qué? Purificándose, limpiándose, absteniéndose de hacer todas las cosas que está todo detallado en la palabra. ¿Por qué? Porque él iba a venir a hablar cara a cara con el pueblo. ¿Quiénes eran los del pueblo? ¿Eran judíos? ¿Qué eran? Egipcios, esclavos, africanos y las 12 tribus. ¿Sí? Y ahí estaba el hijo de la promesa. Entonces se presenta al Señor, ya estoy en Éxodo 12. Y él se pone delante del pueblo, sale, bueno, yo lo hago fácil, pero era tremendo. Dice ahí que se escuchaban sonidos de shofar, salía fuego, tremendo, el temblor, tanto que el pueblo estaba asustado, pero le dijo, ustedes no van a pasar más de ahí, hay un cerco, ellos no podían pasar, porque si no los iba a destruir. Entonces él les habla y da las las 10 palabras fuertes, los 10 mandamientos. La base de toda la escritura, la base. Para todo aquel, dice el Señor, que está escuchándome, porque yo lo primero que dice, yo te saqué de tierra de mis raíces,
tierra de esclavitud. Se presenta Yahweh delante de las personas. Imagínense eso. No había profeta, no había predicador, no había pastor. Derecho él hablando el Señor. Se escuchaba su voz. Y dijo, no adoraréis ninguna imagen. Y no os postraréis delante de ninguna imagen. Y habla, hecha por mano de hombre, ni imagen de hombre, de cuadrúpero, de animales sobre la tierra, debajo de la tierra, de ningún lado, de los que vuelan, nada. Lo primero que marca, ¿no? Es no ser idólatras. Para que no se vayan del tema. ¿A quién le está hablando? ¿Estaba la iglesia cristiana ahí? Ok, ¿estamos entendiendo? ¿Estaba la iglesia cristiana ahí? No. ¿Por qué entonces enseñan cosas totalmente incorrectas? Porque la palabra ¿a quién fue dirigida? A su pueblo. Ahora, ¿estamos correctos por qué las 12 tribus son importantes? Porque las 12 tribus iban a ¿qué? ¿Cuál era el propósito? Salir a todas las naciones. ¿Por qué? La promesa fue dada a Abraham. Tú serás padre de naciones. Esa misma promesa se la dio a sus hijos, Isaac y Jacob. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué quiere decir? Que de su simiente quiere decir lo que el hombre larga cuando eyacula, semen, su simiente, su semilla, ¿iban a qué? A multiplicarse. ¿Pero era judío? No. Ahora, después entendemos que dentro de las 12 hay tribus, 12 hermanos, Judá, y cada uno tiene un nombre. Judá, primogénito. Rubén, primogénito. Rubén. Simón. Ok. Judá representa a lo que es hoy ¿qué? Los judíos. ¿Dónde nació Yeshua? ¿De qué tribu sería Yeshua? Judá. Nuestro Señor, el Salvador, conocido en el mundo cristiano como Jesús. ¿Dónde nació? ¿Cuál era su tribu? Era de Judá. Ya ahí él tenía, sí, su identidad. Estamos. Ahora Yeshua vino entonces solamente para lo de Judá, para todo el mundo. ¿Para quién vino? ¿Cómo? Para las 10 tribus de Israel que son perdidas. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver que Judá y Benjamín son las 2 tribus que quedan en el gobierno, las que se quedan con el Señor. Ellos fueron deportados en un momento, pero volvieron. Las otras 10 no volvieron más hasta el día de hoy. Las otras 10 están dispersadas por todo el mundo. Pregunta, ¿las otras 10 son judías? No, ¿qué son? Efraín, los gentiles. Cuando la palabra dice gentiles, esos son. Están dispersos por todo el mundo. Nosotros tenemos acá en Derqui gentiles, en Soliverde, en Pilar, Buenos Aires, Chaco, Tucumán. Gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no están en pacto con Dios. ¿Pero cómo? Si creen en Dios. Sí, pero no hicieron pacto con Dios. No entraron en pacto con Él, no lo conocen. Ellos creen que hicieron un pacto con ellos aparte. No hay ningún pacto. ¿Entendieron esta parte? Porque es fundamental. De ahí viene todo el plan profético del Señor. ¿Por qué? Porque su pueblo está formado de todas las personas que crean en Él y guardan su palabra. Judá, vamos a decir el pueblo judío, está cegado por un tiempo, ¿sí? Y no entiende esto, porque ellos no creen en Yeshua. ¿Pero por qué? Porque el cristianismo les mostró un Yeshua que comía cerdo, pelo largo, ojos rubios, que se llamaba Jesús y que no cumplía los mandamientos. Cuando Yeshua no era eso. Yeshua era un hijo de Dios, un hebreo, enseñaba y cumplía los mandamientos. Eso lo vemos en los evangelios, lo leemos a cada rato. Ustedes empiecen a subrayar la cantidad de mandamientos que Yeshua da, son 1050 en total los que hay ahí en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Cuando nosotros entramos a la restauración, nos conectamos con estas cosas, recuperamos la identidad.
Ya no somos gentiles. Un gentil es alguien que no reconoce a Dios y no hace pacto con Él. No tiene identidad. Ahora, un hebreo es alguien que reconoce a Dios como único Dios, entiende que lo que les acabo de decir, la palabra dada, todo aquello que guarde su palabra es parte de su pueblo, porque es promesa de Dios. Eso hace la diferencia. Muchos gentiles nosotros estamos llamando, somos instrumentos, como nosotros hay un montón de hermanos trabajando en todo el mundo, pastores, pastoras, roes, moré, haciendo lo mismo que nosotros, abriendo las puertas y enseñando estas cosas, para que recuperen qué cosa, la identidad. Nosotros no somos judíos porque no nacemos de vientre judío, pero somos hebreos. Abraham era un hebreo. ¿Por qué? Porque significa el que cruzó, el que cruza. Y en una palabra, en la Biblia, le llaman Abraham el hebreo, no el judío. No es lo mismo. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando nosotros creemos en Jesús y Yeshua, ¿somos qué? Cruzamos de muerte a vida. De la luz, no, mejor dicho, de las tinieblas a la oscuridad. O al revés, de la oscuridad a la luz. Cruzamos. Espiritualmente es lo que hacemos. ¿Qué es lo que nos faltó a nosotros? Entrar en pacto con el Señor cuando estuvimos en las iglesias cristianas. ¿Están entendiendo esto? ¿Por qué? Porque no nos fue enseñado. ¿Por qué? Por malos no, por desconocimiento, por ignorancia. Pero si ustedes entendieron todos los personajes que yo nombré y que leen, cuando ustedes leen, ahora van a tener entendimiento. Para que no sepan que están colgados los personajes y no tienen ningún sentido. Y toda esta porción bíblica habla de lo que va a suceder en el futuro, no siendo nosotros parte de esas 10 tribus perdidas. Recuperamos ¿qué? La identidad. ¿Cómo se manifiesta esto? Personas que dicen que sueñan con el nombre de Yahweh y no saben qué es. Personas que escuchan un shofar. Personas que cuando escuchan un shofar empiezan a temblar, empiezan a llorar y no saben por qué. Un montón, millones de testimonios de hermanos que ellos estaban tocados por el Señor para encontrarse con Él. Y cuando empiezan a leer, cuando empiezan a ver en el contexto correcto, en la Biblia, le encuentran el sentido. Es como haber recuperado como un hijo que perdió a su papá y a su mamá y lo encuentra. Y nosotros nos encontramos con el Señor. ¿Estaba mal todo lo que hacíamos cuando estuvimos en la iglesia cristiana? No, era un escalón. ¿Un nivel de qué? De conocimiento y de revelación. Y muchos dentro de ese nivel no querían estudiar, no querían leer. Entonces su nivel es muy poquito, muy chiquitito. Ahora, cuando nosotros pasamos a la restauración, a leer y entender esto, lo que estamos leyendo es parte del plan profético de salvación del Padre del mundo. Porque ¿quién es el Salvador? Uno. ¿Y dónde nació? Repito. ¿Dónde nació? Judá. ¿Y por qué no lo reconoce los de su tribu? Porque está escrito que no lo iban a reconocer. Pero él vino a buscar lo que se había perdido. Y está suspendido el tema con ellos. ¿Hasta cuándo? Ustedes lo que ven en el Apocalipsis es lo que va a suceder. Entonces, de todos lados está llamando el Señor a la gente. Ya sea que esté en el cristianismo, en el pentecostalismo, sea bautista, sea luterano, sea brujo, sea un chamán, sea un vidente. Él está llamando. Porque a cada uno ya le dio algo, una conexión para que se conecte a un punto determinado de su vida, para que se conecten con él. Porque su propósito es haber traído a Yeshua, que era un misterio hasta ese momento. ¿Por qué? Porque todo el mundo dijo, bueno, murió el Salvador, listo, estamos fritos. Sin embargo, resucitó al tercer día. Entonces, los judíos saben de un Mesías, igual que nosotros, pero para ellos ya vino, o no vino. No vino. Por eso dicen que venga el Mesías, que venga el Mesías. Nosotros ya sabemos, lo reconocemos, sin haberlo visto, porque el Señor dijo, Jesús, Yeshua dijo, bienaventurados ustedes que creen, ¿por qué? Porque me están viendo y lo podían tocar. Pero hay otros que sin haberme conocido van a creer en mí. ¿De quién está hablando? Nos está llamando para unirnos a qué? A un pueblo, a un olivo.
ese palo que está ahí, ¿alguien lo puede poner, puede agarrarlo? Y ponete de frente, hermano, a la congregación. Yo después les voy a pasar el versículo, pero hay un versículo que le dice al profeta, toma un palo. ¿Quién es el profeta? Ezequiel. Toma un palo. El profeta agarró el palo. Ahora agarró otro, un hilo. En uno de los palos pone, ¿qué? Judá. Y en el otro escribí Efraín. Está en la escritura. Porque yo de dos pueblos haré uno. Israel. Nosotros somos Israel en identidad, no judíos. Entonces, cuando ustedes sepan esto, ahora cuando leen la Biblia, ya van a tener, gracias hermanas, si no te cansas, ya van a tener el entendimiento. Ahí sí, las promesas que nos gustan a nosotros leer en Salmo, en Proverbio, toda la Biblia que nos encantan las promesas, ¿es para quién? Para Israel, no para los gentiles. Por eso nunca hizo roncha a nosotros. ¿Por qué? Porque nos faltaba algo. La promesa es si yo hago algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para recibir las promesas? Creer en ese Dios y comprometerme, compromiso, pacto con su palabra. Me comprometo delante de ti a qué? A guardar tu palabra, que era lo que teníamos que hacer después que nos decían y que yo mismo llevé gente, que están escritos en la otra Biblia que tengo, los nombres, yo mismo llevé a la gente a leer. Le hacía leer Romanos 10, 8 al 13. Pero ¿qué faltaba después? Entrar en pacto con Dios. Entonces la gente aplaudía, gloria a Dios, decía el pastor, en el cielo y fiesta, porque un pecador se ha arrepentido. Amén. ¿Y después qué? ¿Cuántos se sintieron vacíos después de eso? Iban porque tenían que ir, hasta que se cansaron. Y si yo pregunto, ¿aprendiste algo? Seguramente van a decir, no. Se tenían que bautizar porque sabían que se tenían que bautizar, pero ¿sin qué? Sin entendimiento, sin discernimiento. Y es parte de un compromiso con el Dios eterno. Entonces, cuando nosotros entramos en esta para allá, vamos a ver que Joseph simboliza algo. Pero Jacob está bendiciendo. Hay una bendición tremenda sobre dos. Y esas son las bendiciones que nosotros hacemos el Shabbat a nuestros hijos varones. Los que tienen hijos varones. Que seas como Manasés y como Efraín. Efraín fructífero. De ahí, símbolo, el pez que se multiplica. ¿Y sabe qué dice una palabra en el Antiguo Testamento? Dice el profeta, te haré pescador de hombres o cazador de hombres. También está cazador. ¿Dónde está esa palabra? Pero yo lo sabía, lo había conocido solamente en el mal llamado Nuevo Testamento. ¿Quién la dijo? Yeshua. Pero en la antigüedad, en el Tanaj, en la Biblia, mal llamado Antiguo Testamento, esa frase estaba dada por el profeta. Te haré pescador de hombres. ¿Y de qué hombres estaba hablando? ¿Por cuál era la misión? Salir. Todos tienen la Biblia ahí, lean Mateo 28, por favor. Y vamos al final. Al final. Escuchen lo que dice. Versículo 15, versículo 16. El versículo 15 dice, los soldados tomaron el dinero e hicieron tal como les habían dicho y esta historia ha sido divulgada por los judíos hasta hoy mismo. Bueno. 16. Así que los 11 talmidim, ¿qué es un talmidim? Un discípulo. Un discípulo es alguien que estudia la Torah, que sigue a su maestro, que sigue a su rabino. Esos eran los 12 apóstoles, discípulos. ¿Y qué les dice a esos 11? Así que los 11 talmidim fueron al monte de Galí, donde Yeshua les había dicho que fueran. Cuando ellos le vieron, se postraron delante de él, pero algunos vacilaron. Y Yeshua se acercó y habló con ellos, diciendo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, vayan a hacer talmidín,
a gente, ¿de dónde? De todas las naciones, dándole ¿qué cosa? La inmersión en mi nombre. ¿Dice eso o no dice eso? Si dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una versión espuria, una versión incorrecta, porque es en el nombre de Él. Y el 20, para rematarla, y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. Amén. ¿Qué es entonces? ¿Cuál fue el llamamiento? ¿Cuál fue la orden que dejó Yeshua? Porque Yeshua no vino a buscar a todas las naciones, vino a buscar las 10 tribus. Pero ahora pone la unción y la orden sobre quiénes? Los talmidín, los discípulos. ¿Para qué? Porque él con toda autoridad que le ha dado en el cielo y en la tierra, él mismo pone sobre nosotros toda autoridad. Él pone autoridad sobre nosotros. ¿Para qué? Vayan a ser talmidín, discípulos, agentes de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. O sea, tenemos que enseñarle la escritura, bautizarlo en su nombre. Nosotros habíamos sido bautizados, pero no en el nombre de él. Por eso, en obediencia y entendimiento primero, lo tuvimos que hacer. Solamente cuando tenga entendimiento lo tiene que hacer, porque si no va a ser otra vez una cosa sin saber. Pero, ¿qué dice después? ¿Para qué somos discípulos? ¿Para qué decimos que somos creyentes? ¿Para qué? Para enseñar a obedecer a quiénes, a las naciones, todo lo que les he ordenado. ¿Entienden cuál es el propósito? Esto es el propósito del Señor, ese es el plan profético del Señor. Estábamos hablando de Joseph, estábamos hablando de Jacob. ¿Vieron toda la línea que yo seguí? Bueno, las 12, en un momento, alguien hizo macana en los tiempos de Salomón y el Señor se enojó muchísimo y los echó. ¿Los echó por qué? Por idólatras, por cabeza dura, por hacer cosas malas. Por eso Efraín, uno de los símbolos de Efraín es un burro. ¿Qué hace el burro? ¿Alguna vez alguien trató de mover un burro? Se empaca, se sienta, no hace caso, hace lo que quiere. Entonces, por esa causa el Señor los desterró fuera de su tierra por todas las naciones. Pero en la palabra que no estamos compartiendo ahora, dice que así como Él los desterró, los va a volver a traer de las 4 puntos cardinales del mundo. Nosotros somos parte de esas 10 tribus. ¿Están entendiendo? Ahora comprenden por qué es importante Jacob y las 12 tribus. Si ustedes siguen todo el hilo conductor, van a ver que de ellos dependía toda la humanidad. Porque el plan de salvación estaba sobre quién? Sobre estas personas. ¿Eran defectuosos? ¿Tenían defectos? Sí. Si ustedes empiezan a leer lo que hizo cada uno, Judá, Rubén, ¿sí? ¿Eran perfectos? No. ¿Pero qué hay sobre ellos? Una promesa. ¿Qué hay sobre nosotros? Que si nosotros hacemos lo que Él dice, ¿qué hay sobre nosotros? Una promesa. Que vamos a estar con Él. Vamos a comer del fruto que no pudo comer Adán. Nos va a poner un nuevo nombre. Y va a venir una Jerusalén celestial que está al final del Apocalipsis. La habrán leído ahora, han escuchado. Que tiene 12 puertas. Y cada puerta tiene un nombre. ¿Qué nombre tiene? ¿Y en qué idioma está escrito? En hebreo. Y tiene el nombre de cada una de las 12 tribus de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que la Jerusalén celestial, la que todo el mundo habla, que ansía que venga, solamente van a poder entrar ¿quiénes? Las 12 tribus de Israel. Y acá viene la pregunta que tiene que hacerse todo el mundo. ¿Y yo por dónde entro? Si yo no soy parte de la tribu. ¿Cuál es nuestra función entonces? Hacerle entender que si viene a la restauración, hace pacto con el Señor, ya no sos gentil. Efesios 2, miren, nos estamos desviando un poquito. Estamos hablando de identidad, amados. Efesios capítulo 2, y ahí yo les busco. Y dice, versículo 1, ustedes estaban muertos en sus pecados y actos de desobediencia. Caminaban en las sendas de Olam Haset y obedecían al gobernador de los poderes del aire,
¿Qué es el Olam Haset? Esta tierra. Y obedecían al gobernador de los poderes del aire. ¿Quién está hablando? Que todavía está operando ¿en dónde? En los desobedientes de la Torá. ¿Dice eso? ¿Qué dice su escritura? En los hijos de desobediencia. ¿Qué desobediencia? De la escritura. Versículo 3. Es verdad. Él se incluye. Todos vivíamos así en un tiempo, como les dije yo antes. Seguíamos las pasiones de nuestra vieja naturaleza y obedecíamos sus deseos y los de nuestros pensamientos. En nuestra condición natural estábamos en camino a la ira de Yahweh, tal como todos los demás. Pero Yahweh es tan rico en misericordia y nos ama con un amor tan intenso que Él nos trajo vida con el Mashiach. ¿Quién es el Mashiach? Yeshua. A pesar de que estábamos, ¿qué? Muertos por nuestros actos de desobediencia. Es por misericordia que han sido salvos. ¿Cuál es la misericordia? Que no solo había venido a buscar las 10 tribus del Señor, sino que luego de dar la instrucción a sus discípulos para que vaya a buscar a todo aquel que crea en Dios para hacer pacto con Él. ¿Están entendiendo esto? Ahora van a entender el sentido de para qué nosotros estamos congregados y qué tenemos que hacer diciendo que soy creyente. Versículo 5. Que Él nos trajo vida con el Mashiach, con Yeshua, a pesar de que estábamos muertos por nuestros actos de desobediencia, otra vez. Y es por misericordia que han sido salvos. Esto es, Yahweh nos resucitó con el Mashiach y nos sentó ¿en dónde? En el cielo. Porque hay un lugar para nosotros reservado, si creemos y guardamos los mandamientos. ¿Para qué? Para exhibir en los tiempos venideros que infinitamente rica es su misericordia y cuán grande es su bondad hacia nosotros que estábamos unidos con el Mashiach Yeshua. Estamos unidos. Pues han sido salvos por misericordia, por medio de confiar. Confiar, bitachon. Confianza es un sinónimo de fe en obediencia. Por tener confianza. De modo que esto no lo hicieron ustedes, pues es don de Dios. En nosotros no hay nada bueno, es su misericordia. Entonces dice el 11, 9. No fueron salvos por sus propias obras, por tanto nadie debe jactarse. Somos hechura de Yahweh, creados en unión con el Mashiach Yeshua, para una vida de buenas obras, de antemano preparado por Yahweh, para que así hiciéramos. ¿Cuál es la buena obra hecha de antemano? La escritura, para prepararnos y poder hacer buena obra. ¿Cómo vamos a hacer buena obra si no conocemos cuáles son las buenas obras? ¿Dónde están las buenas obras? La escritura. Versículo 11. Por lo tanto, recuerden el estado en el que estaban antes. Ustedes, ¿qué dice ahí? ¿Ustedes qué? En otro tiempo. Ajá. Bien. Gentiles de nacimiento, llamados los circuncisos por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos, que son gentiles. Los que no creen en el Señor, no lo obedecen, no cumplen estas cosas, ¿qué son? Listo. Hay dos identidades, amados. O eres Israel o eres gentil. Dentro de Israel están los judíos y los gentiles convertidos a Yeshua. ¿Comprometidos a qué? A guardar la escritura. Por eso ya no somos más gentiles. Por lo tanto, recuerden eso. En aquel tiempo, versículo 12, ¿qué tiempo? Cuando estábamos, ¿qué? Perdidos. En aquel tiempo no tenían, ¿qué? Mashiach, no teníamos un Mesías. Estaban apartados de la vida nacional de Israel. No teníamos identidad. ¿Extranjeros a qué? A los pactos que personifican la promesa de Yahweh. ¿Cuáles son los pactos? La escritura. Estaban en este mundo sin qué? Sin esperanza y sin Dios. Por eso, a esta altura, hermanos, nosotros no podemos estar en esa condición. Porque somos llamados a qué? A entender esta palabra y a ponerla por obra. Porque hay muchos más hermanos, mucha más gente que tiene que conocer esto. Que está errado. Está creyendo que va al cielo, está creyendo que es salvo. Y no es así. Porque acá no está hablando de salvación, está hablando de qué, de que quiénes son los que entran en el pacto y quiénes que no. Identidad. Porque el mismo es nuestro shalom, es nuestra paz. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno,
ahí está nuevamente la palabra, y ha derrumbado la mejizá que nos dividía, la pared que nos dividía, destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá, por los mandamientos, manifestada en la forma de dogmas. ¿A qué se refiere? Que los que enseñaban Torá en ese tiempo eran con dogmas, leyes de hombres, sin Yeshua, sin entendimiento, sin discernimiento. ¿Me estamos entendiendo? Él hizo esto para crear en unión con el mismo de los dos. Unir a los dos pueblos en uno. ¿Con quién? Con el Padre. Un hombre renovado somos. Y entonces, ¿hacer qué cosa? Shalom. Ese es el propósito del Padre, que hagamos paz. Para así reconciliar para Yahweh ambos pueblos en un solo cuerpo, siendo ejecutado como un criminal, entonces mató en sí mismo esa enemistad. ¿De quién está hablando? De Yeshua. Él con su sacrificio mató en sí mismo esa enemistad. Y tenemos que entender, ya no somos dos pueblos, somos uno, y es Israel. ¿Se entiende? Los hermanitos de Judá, los judíos nos tiran piedras, dicen, ustedes están locos, ustedes no son. ¿Por qué? Porque ellos no conocen la otra parte, no conocen a Yeshua, no tienen la interpretación. Pero en los tiempos venideros, Judá nos va a defender y vamos a ser un solo pueblo con ellos. Ya hay muchos judíos que son judíos mesiánicos que creen en Yeshua. Le ha sido revelado. Nosotros entramos hace muy poco tiempo en la era mesiánica. Estamos en la era mesiánica porque profetizamos, hablamos, enseñamos de nuestro Mesías. Estos son los tiempos, los últimos 2000 años en los que estamos ahora. La escritura dice que un día son como... ¿Para quién? Listo. De la creación hasta los tiempos de Yeshua, ¿cuántos años pasaron más o menos? 4000. Desde Yeshua hasta acá, 2000. ¿Suma cuánto? Estamos en el 5784 del calendario verdadero de Yahweh. Dentro de poco estamos en el año 6000. Y luego el séptimo día, Shabbat, el 7000. Milenio. Estamos en esos últimos 2000 años del cumplimiento de la palabra. Y nosotros somos parte de ese plan profético. Somos instrumentos del Señor para comunicar estas buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas. Que todo aquel que venga y haga pacto con el Señor, guarde su palabra, empiece a conocer la palabra y la ponga por obra, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Porque va a conocer cómo mantenerse en pureza. Pero no la pureza que la cabeza de cada uno va a pensar. Haciendo el bien. ¿Sí? Se lo resumo de esa forma. Entonces, dice el 17 de Efesios 2, también cuando vino, él anunció como buenas nuevas, Shalom, a ti que estás lejos. ¿Vas a quién? Al que está lejos. ¿Y Shalom, a aquellos que están? ¿Quiénes son los que están lejos? Nosotros. ¿Y a los que están cerca, quién es? Judá. ¿Está? ¿Qué nos anuncia? Noticias que por medio de él ambos tenemos acceso en el Rúa al Padre, en el Espíritu del Padre. Así que entonces ya no somos qué cosa, ni extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh y miembros de la misma familia de Dios. ¿Está claro? Se lo repito. Son conciudadanos con quién? Con Yeshua. Conciudadanos con el pueblo de Yahweh y miembros de la misma familia de Dios. Ustedes han edificado sobre el fundamento de los emisarios. ¿Cuáles son los fundamentos? Las escrituras, las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas, con la piedra angular, siendo esta Yeshua Hamashiach mismo. ¿En unión con quién? Con Yeshua, el edificio completo crece hacia el lugar Kadosh de la morada de Yahweh. Sí, en unión con él, con Yeshua. Ustedes están siendo edificados juntos en el hogar de Yahweh, en el Rúa, en el Espíritu. Amén. ¿Está comprendido, hermanos? ¿De qué hablé? ¿Hay algo nuevo en sus vidas de lo que acabo de decir? Para unos lo sabía, pero ahora se los dije de otra forma. Le hice un detalle de todo lo que ustedes pueden leer para que ahora tienen sentido. No había otras personas en ese tiempo como pueblo del Eterno. Y seguimos toda la línea generacional y entendemos que Yeshua vino con un propósito. Y todavía no terminó en la obra.
Porque él va a venir de nuevo a buscar a quién, a Israel. Israel va a ser conformada por Judá y por Efraín. Ya no va a haber dos pueblos, va a haber uno solo. Antes de que Yeshua vuelva a poner los pies en el monte donde él los despegó a las nubes, antes de eso se va a cumplir esa profecía. Seremos un solo pueblo. Vamos a ser un solo pueblo. Ahí viene Yeshua a cumplir la parte. Él da la orden, suena el shofar, los ángeles vienen de los 4 puntos del mundo y levantan al pueblo del Eterno, los que van a ser sacados de la tierra, porque algo va a pasar en la tierra. ¿Qué va a pasar? Juicio. ¿Qué viene a hacer entonces? ¿A rescatar a quién? A su pueblo. Y a los que no quisieron nada con él, a los que no quisieron pacto con él, a los que no quisieron obedecer, después de haber mandado tanto profeta y a su hijo mismo en persona, y después a nosotros, porque vamos a predicar después los 144.000 que van a salir a predicar por toda la tierra, aún escuchando todas estas personas hablando de Yahweh, invitándolo a hacer pacto, ¿qué va a pasar con esas personas? Juicio eterno. Esto es lo que escatológicamente va a pasar en el futuro. Por eso, cuando leemos la porción bíblica, nos está apuntando lo que pasó y lo que va a pasar. Por eso es tan importante esta palabra, para que ya entendamos y nos pongamos serios. No puedo escapar de este propósito. Hagan usted cada uno lo que quiera, pero ¿están entendiendo que hay un propósito divino puesto sobre cada uno? ¿Por qué? Porque si ustedes están escuchando esta palabra, porque el Señor los eligió. No es una casualidad esto. Sepan también que los hermanos que vienen acá, que escuchan desde hace rato, vienen, escuchan 2, 3 veces, después se van. ¿Será porque les hace ruido, les quema los oídos? No lo sé. Pero nosotros le predicamos a todo el mundo, le enseñamos a todo el mundo, porque ese es nuestro propósito. ¿Están entendiendo cuál es el propósito de ustedes también, no? Porque no es solamente mío. Ahora ustedes conocen la verdad, ¿se la van a guardar para ustedes? ¿Y van a dejar que sus familias se vayan al infierno? ¿El llamado infierno? ¿Que se pierdan? No. Ahora ya saben lo que va a pasar. Ahora ya saben dónde están parados. Ya pasó el tiempo pasado. Ahora están en una época nueva, un tiempo nuevo. ¿Vieron que dice vino nuevo? Somos parte del vino nuevo, un odre nuevo. Un vino nuevo, ¿se pone en odres viejos? No. Dice la escritura que tiene que estar un vino nuevo, un odre nuevo. Nosotros estamos en un tiempo distinto, amados. No somos los que éramos antes. Baruch Hashem, y no somos los que vamos a hacer más adelante. Si perseveramos en las escrituras, va a ser cosas maravillosas, amados, para todo aquel que cree. Amén. Bendito sea Yahweh. Un aplauso para nuestro Señor. Santo, santo, santo. Saludamos, Shabbat Shalom para todos en esta reunión de Shabbat, donde compartimos la escritura. Gracias. Mañana, 19:30 horas AM, PM Argentina, estaremos nuevamente con la oración y el estudio de la escritura. Shabbat Shalom para todos. Gracias.